Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 2. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 5 semanas de clase. Hoy, jueves 16 de octubre del 2025. Damos inicio a nuestro segundo encuentro síncrono. Ese encuentro donde gracias a la virtualidad podemos conectarnos, podemos interactuar, aclarar dudas, reforzar conocimientos y sobre todo lograr el objetivo, que es conocer más sobre contabilidad de costos 2. Bien, estimados participantes, estamos en la semana 5, ¿ok? El cual estamos ejecutando este segundo encuentro síncrono. Pero también es importante recalcar que ya realizamos una primera actividad sumativa ponderada en 25%. Esa actividad sumativa ponderada en 25% ya fue revisada, calificada y retroalimentada por parte de su facilitador virtual. Ya ustedes tienen también sus notas en zona de profesor, lo que permite, ¿ok? Lo que permite conocer sus notas, ir llevando su control acumulativo a medida que ustedes vayan entregando y presentando sus evaluaciones. Es importante, estimados participantes, que estén pendientes de estas recomendaciones que les voy a hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como estudiantes, cuando nos entregan o visualizamos la evaluación, automáticamente leemos lo primero y no leemos completo. Entonces pasa el caso, profesor, usted me quitó punto, pero usted no pidió esto. Profesor, porque usted está evaluando algo que no pidió. Y resulta ser que como ustedes no leen bien, no analizan lo que se pide, resulta ser que cuando se van a criterios a evaluar, allí se estrellan, porque ahí está solicitado. Y por eso es la invitación para que lean completo la tarea, para que analicen qué se está pidiendo. Y eso también les va a permitir a ustedes, estimados participantes, asegurar mejor sus notas. Porque póngase un ejemplo. Si yo pido portada, introducción, estudio de caso, procedimiento, análisis reflexivo final y referencia, ahí cada uno de esos criterios tienen el porcentaje. Entonces ahí también les va a permitir a ustedes orientarse para que salgan mejor y puedan cubrir todo lo que el docente le está solicitando. Ojo, esta recomendación no es nada más para contabilidad de costos 2, es una reflexión, una recomendación para todos sus materias, para todos los núcleos o unidades curriculares que ustedes estén cursando. ¿Ok? Y por eso es que digo que es importante. Y así ustedes garantizan también que está cumpliendo con todo lo que su docente le está pidiendo. Ahora bien,
Nuestra noche de hoy y nuestro encuentro síncrono número 2, vamos a hablar un poquito del método de valoración de la producción. ¿Ok? Y aquí es importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque debemos recordar que es la contabilidad de costos. Porque si yo estoy hablando de producción, estoy hablando de elementos de costo, estoy hablando de línea de producción, estoy hablando de materiales, estoy hablando de mano de obra, estoy acá hablando de depreciación, de mantenimiento. Es porque debo, ¿ok? Es porque debo saber qué es contabilidad de costo. Entonces, decimos que la contabilidad de costo se utiliza para registrar, analizar, controlar los costos de producción de una empresa. Ayuda a identificar ineficiencia y oportunidad de ahorro en los procesos productivos. Proporciona información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para la toma de decisión estratégica en la planificación financiera. Ahí lo está diciendo. Es fundamental para la toma de decisión estratégica y planificación financiera. Entonces, fíjense ustedes, es fundamental para tomar decisiones y así es. Fíjense ustedes que ahorita, y para nadie es un secreto, aquí en Venezuela tenemos el fenómeno de inflación. Y ese fenómeno de inflación nos carga loco. ¿Por qué nos carga loco? Porque tenemos los aumentos acelerados de los precios. Ya el dólar va por 200 y pico. Entonces, wow, tú estás como que sales a comprar rápido y no es tanto eso, sino que evalúas también precios, porque entre un establecimiento y otro hay unos costos exagerados. Y así es en una empresa. Debemos evaluar y por eso es que hoy en día admiro a la gente que trabaja en compra, porque lo volvemos loco. Valida información, pide el costo aquí. No, mira que tienes que pagar ahorita porque ya después de las 10 de la mañana es otro precio que si en la tarde. Entonces, wow, es un sistema atropiante, es un sistema que te desgasta, es un sistema que te estresa, es un sistema que estás, es como el ventilador para allá y para acá, para allí y para acá, como para ver. Entonces, wow. Es ahorita un poquito complejo el manejo de la parte de costo en unas empresas y sobre todo a nivel de empresas de producción. Es decir, que compro materia prima para pasarla por un proceso productivo y obtener mi producto final. Entonces, fíjense ustedes, es importante recalcar los elementos del costo, que es lo que es costo de producción. Decimos la materia prima o los materiales directos, comprende la materia prima indispensable para la elaboración del producto o del servicio que presta tu pyme, es decir, tu pequeña y mediana empresa. Luego tenemos la mano de obra directa. Son los colaboradores que transforman la materia prima en tu producto o que prestan directamente el servicio que ofrece.
Costos indirectos de fabricación son desembolsos que no se identifican fácilmente en el producto o servicio. Fíjense ustedes, la unión, la sumatoria de esos tres elementos es lo que yo conozco como costo de producción o mi costo final. O sea, cuánto me costó a mí fabricar, cuánto me costó a mí producir. Y así es. Tenemos también que es importante conocer cuando hablamos de un costo primo y cuando hablamos de un costo de conversión. Costo primo, unión de materia prima directa y mano de obra directa. Costo de conversión, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces tenemos materia prima y mano de obra, costo primo. Costo de conversión es mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Ahora bien, es importante conocer, ¿ok? Es importante conocer el flujo del sistema de costo por proceso. Y decimos que las unidades por contabilizar no es más que esas unidades iniciales en el proceso más las unidades que empiezan el proceso o son recibidas de otro departamento. Y las unidades contabilizadas no es más que las unidades transferidas más las unidades terminadas y aún disponibles más las unidades finales en proceso. Entonces, fíjense, unidades por contabilizar, unidades contabilizadas. O sea, dos escenarios diferentes. Ahora tenemos también, hay un registro y diagrama de un sistema de costo por proceso y que es bueno conocerlo. Y tenemos que el costo de materiales directos, mala mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación pasan por un departamento o un proceso A. Luego pasa al departamento B y después del departamento B se convierte en producto terminado. Este es el caso en que ese proceso productivo solo pase por dos departamentos. Pero acuérdense que puede darse el caso que hay un proceso productivo de 3, 4, 5, 6, 7, 8 o hasta 9 procesos. Departamento A, B, C, D, E, F, G o departamento uno, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, dependiendo. Y cada uno de esos departamentos cumple una función, ¿ok? Una función dentro de ese proceso como tal. Y después que yo termino mi último departamento, se me convierte las piezas en producto terminado. Y después de allí saco el costo del artículo que yo voy a vender, ¿ok? Ya después, cuando yo le incorporo el porcentaje y todo eso, ya automáticamente, ya allí yo cumplo, yo cumplo con colocarle el porcentaje que va a ser la ganancia para yo saber si es rentable o no mi producto. Ok, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Ninguna. Ok, es importante también mencionar que aquellos participantes que no se conecten pueden tener acceso al link
que será suministrado por anuncios del facilitador. Una vez que se concluya la clase, recordemos que estos encuentros síncronos están siendo grabados para poder ofrecerle una aclaratoria de esos puntos y aspectos que desarrollamos en los encuentros síncronos y que de una u otra manera los ayuda a ustedes para fortalecer, ¿ok? Fortalecer el aprendizaje. Seguimos. Hay unos métodos de valoración de inventario, ¿ok? Esos métodos nos dice, según Polimeni, en el 2018, expresa: los métodos de valoración o métodos de evaluación de inventario son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. Otra, la evaluación de inventario es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. Control y modelo de asignación de costo. Nos dice Gómez en el 2018. Él expresa que los controles y modelos de asignación de costo son las formas alternativas de obtener información válida para la toma de decisión, cuyos objetivos mínimos de carácter general pueden resumirse en medida y valoración de los factores consumidores y valoración de los inventarios. 2. Cálculo y análisis de costo, rendimiento y resultado por producto, centro de costo y actividades. 3. Información para la planificación, decisión y control. Cuarto, cálculo e interpretación de las desviaciones. Y el último, otros objetivos relacionados con la gestión y costo empresarial. Las empresas pueden aplicar diversos métodos para realizar este reparto. El sistema de costo que elijan depende, entre otras variables, de las características propias de cada empresa, del tipo de información disponible y del costo del que está dispuesto a soportar con el sistema elegido. Entonces, fíjense ustedes lo importante. Fíjense ustedes que el departamento de costo debe llevar un control absoluto, debe hacerle seguimiento a esas órdenes y sobre todo garantizar de que ese proceso productivo trate de no tener merma y si tiene merma que sea un porcentaje mínimo para garantizar que ese costo sea favorable para el proceso como tal. Ok, estimados participantes, ¿dudas, preguntas o inquietud? Como digo yo, no todos a la vez. Bueno, de más está decirle que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, pueden hacerla por el foro de dudas, recordando que la mensajería no es apropiada para hacer preguntas. ¿Por qué hacemos énfasis en el foro de duda? Porque de repente la duda que tenga un participante puede ser la duda que tenga otro de sus compañeros. ¿Ok? Seguimos entonces. Tenemos técnicas de valoración de los costos de producción. Según Rondón, en el 2018, él expresa, teniendo en cuenta las condiciones organizativas
y posibilidades objetivas de las empresas, las técnicas de valoración de los costos de producción pueden aplicarse y dividirse en técnicas basadas en la utilización de los costos reales, técnicas basadas en el uso de costos predeterminados. ¿Ok? Fíjense ustedes, técnicas basadas en la utilización de costos reales y técnica basada en el uso de costos predeterminados. Aquí debemos saber cuándo son costos predeterminados y costos reales. Los costos reales son aquellos que surgen con una evidencia y un soporte, como en el caso de factura. Si yo necesito pegamento porque es mi materia prima y al yo comprarlo, automáticamente me trae una factura. En esa factura me sale el costo. Si yo de repente soy una empresa que me dedico a hacer pupitre, mesa y todo lo que tiene que ver con madera, yo tengo también el valor de pega, de clavo, de madera. Todo eso debe venir respaldado con factura para que pueda tener una legalidad a nivel de costo y a nivel de declaración de impuestos sobre la renta, ¿ok? A nivel de futuro, cuando terminamos el año fiscal. Esos son mis costos reales. Y los costos predeterminados son como que unos costos proyectados, unos costos presupuestados, que yo simplemente voy trabajando con eso, pero que también tengo que ir midiendo y evaluando, porque quizás pueda darse el caso que yo esté trabajando sobre unos costos predeterminados falsos. ¿Ok? Y más sobre todo aquí en Venezuela, que estamos con el país y el fenómeno hiperinflacionario que es la inflación. Sin embargo, aquí tenemos, para aclarar un poco, qué son los costos reales. Estas técnicas presuponen el registro de los gastos y cálculo de los costos en la cuantía en que realmente tuvieron lugar, limitando las posibilidades de un análisis comparativo al no contar con una base y normativa adecuada. Se aplica solo en los casos que no sean posible predeterminar los costos mediante estimados o estándar. Ahora decimos, ¿qué serán los costos predeterminados? Son aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de producción de un artículo o de la prestación de un servicio. Y según sean las bases que se utilicen para su cálculo, se divide en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos dos tipos son costos predeterminados. Pueden operarse en base a órdenes de producción, de procesos continuos o de cualquiera de sus derivaciones. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esos métodos que existen. Recordemos que antes existían tres métodos, que era el PERS, el WERS y el promedio. Primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir y el promedio. Pero al llegar las normas internacionales de contabilidad o de información financiera, se reconoce solo dos métodos, el método PERS y el método promedio. El método WER quedó derogado. Como digo yo, quedó en la historia de la contabilidad en temas de inventario. Ahora bien, método primero en entrar, primero en salir, conocido como el PERS, comúnmente conocido como FIFO, First in the First Out. Este método de valoración de inventarios se basa en la interpretación lógica
del movimiento de las unidades en el sistema de inventario. Por ende, el costo de las últimas compras es el costo de las existencias en el mismo orden que ingresaron al almacén. Por eso es que dice, primero en entrar, primero en salir. Es decir, que el primer lote que yo compre para vender debe ser el primer lote que salga para vender. ¿Ok? Método promedio, ponderado. El método de evaluación de inventario promedio ponderado divide los costos totales del inventario entre todos los bienes disponibles para la venta. La fórmula básica incluye la división del costo total del inventario de un número de artículos específicos entre el costo total del inventario. Fíjense ustedes, la división del total de los costos del inventario de un número de artículos específico entre el costo total del inventario. Las compañías pueden realizar estos cálculos como una evaluación de lote o ajustar los costos de todos los inventarios actuales y nuevos. En cualquiera de los casos, es un método usualmente aceptable en negocios. Bien, estimados participantes, recordemos entonces que tenemos dos métodos. El método PERS y el método promedio, que ahí va a depender del tipo de negocios o del tipo de institución que sea, porque no es lo mismo tener un proceso productivo de comida a de muebles. Recordemos que todo tiene un vencimiento y por eso es que hay procesos que son continuos y que su salida y consumo debe ser de manera inmediata. Bueno, estimados participantes, ya para ir cerrando un poco, recordemos que los controles internos siempre deben estar presentes y sobre todo a nivel de temas de inventario. Los inventarios son vitales y se debe llevar un control y se debe llevar un seguimiento y se debe monitorear haciendo inventarios físicos, porque yo debo hacer un comparativo entre lo que tengo contablemente el libro y lo que existe en piso. ¿Ok? Por eso es que yo siempre digo, los inventarios siempre va a haber diferencia. Lo importante es que esas diferencias sean justificadas de una manera razonable, de una manera justa y de una manera objetiva. Porque a veces ustedes ven diferencias y diferencias y diferencias y uno dice, ay, Dios mío, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra. Pero si tú eres organizado y planificado, las cosas deben de cuadrar. ¿Ok? Bien, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Soy todo oído. Ninguna. Es decir, que entendimos todo completamente. Qué bueno. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento, donde dice la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así es, la vida es un aprendizaje continuo. Todos los días nosotros aprendemos algo. Todos los días nosotros descubrimos algo. Todos los días fortalecemos un conocimiento.
aprendemos otros conocimientos más. Y de eso se trata. Recordar que todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar, entonces les recuerdo que estamos en semana 5, semana donde ya debemos prepararnos para empezar a subir a partir del lunes nuestra evaluación sumativa número 2. Fue un verdadero placer haberlos acompañado en este encuentro síncrono. Nos vemos Dios mediante dentro de 2 semanas. Un abrazo en la distancia. Que tengan todos una feliz noche. Dios me los bendiga.